visto un poco a lo que hemos vivido como sociedad, plantear el tema del suicidio me parece que es importante y que hace a la prevención en lo que es salud mental. Sí, es un tema importantísimo para plantear, sobre todo en este contexto, ¿no? En el que en los últimos días hubo muchos suicidios de jóvenes aquí en la región. Sí, sí, por eso, como hacemos siempre, sin ahondar en casos particulares donde uno desconoce la temática, esto de poder plantear que el suicidio tiene que ver con cuestiones múltiples, que no hay algo específico que lo desencadene, que no es que alguien se mata por una sola razón, sino porque se siente en una situación donde no puede salir o donde no se puede ver otra salida, eh, donde hay que pensar que el acto suicida tiene como muchas instancias, que hay lo podemos pensar desde las ideas suicidas que tienen que ver con la planeación, la planificación del acto, con los sentimientos que expresa una persona al respecto, y otra parte tiene que ver con el intento de suicidio y el consumar el suicidio, y tiene que ver con el daño, las lesiones que se implica esa persona a sí misma con intención de provocarse la muerte. ¿Por qué pasa esto? Porque se entiende que es como una solución a un problema. Lo que hay que remarcar y que es importante es que es una solución permanente, irrevocable, ante un problema que está determinado por circunstancias. Y esas circunstancias siempre son cambiantes, nunca estamos en el mismo lugar. Entonces tenemos que pensar que hay como unas circunstancias donde intervenir previo a que el hecho pase y que tiene que ver con, prestar atención al entorno, ver qué conductas diferentes hacen las personas. Por eso, lo que hablamos siempre de la prevención tiene que ver con el vínculo, con el lazo con el otro, con el poder estar y poder prestarle atención qué le está pasando, si hay un cambio de conducta brusco, si alguien que suele hacer cosas deja de hacer lo que habitualmente hace, si alguien empieza a expresar un deseo de muerte, si alguien empieza a plantear cómo podría matarse. Son todas circunstancias que hacen pensar que esa persona está teniendo ideas suicidas y sobre lo que hay que intervenir. No es un lugar desde el que juzgar y no es el no te mates que se va a resolver. Es poder escuchar a esa persona y poder ayudarlo a desarmar cuáles son las cuestiones que lo están haciendo creer que la única salida o la única solución sería la muerte. Ana Paula, muchas veces la persona manifiesta su deseo suicida y mucha gente tiene ideas suicidas y las manifiesta, otras veces no. La mayoría de las veces algún tipo de señal puede llegar a ver, eh, no siempre se ven o no todos están, digamos, en una situación de poder verla, pero sí lo importante es que cuando uno escucha algo de esto, pueda intervenir y pueda darle un espacio de escucha a esa persona, pueda marcarle eh, eh, cierta apertura a esa solución, a esos problemas que se creen irrevocables, porque ¿qué tiene que ver en general? El suicida o la persona, el sujeto que está en una situación así, está en una situación de desesperanza, en una situación abrumadora, avasallante, algo que no puede ver ningún tipo de salida. Entonces, a veces, escuchar a un otro es como un primer acercamiento, poder ofrecer una solución distinta. Y como hablamos otras veces, el año pasado, cuando hablamos de depresión, por ejemplo, el suicidio está muy relacionado con la depresión y con muchas de las enfermedades mentales. Entonces, es para estar atento desde los profesionales que acompañan también Claro. estas problemáticas. Claro, Ana Paula, muchas veces el relato que se escucha, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué no le presté atención a estas cuestiones? Y a veces, más allá del uno, el vínculo que tenga, estas cuestiones, a veces perceptibles, a veces no tanto, a veces un poco más o un poco menos, termina uno dándose cuenta cuando ya sucede el hecho. ¿Cómo hacemos, no, frente a estas cosas? ¿Hay que buscar ayuda de un profesional inmediatamente? ¿Cómo hay que manejarse, no?
Mira, el impacto en el entorno generalmente se da desde esta cuestión de la culpa, desde la vergüenza, de esto que vos decís de no haber podido darse cuenta uno, que muchas veces, como hablamos también en las situaciones de abuso, el entorno no se da cuenta porque también está en una situación o de desamparo, de vulnerabilidad, o hay cuestiones que hacen que no puedan escucharlo, pero porque su propia subjetividad no está preparada para escuchar ciertas cuestiones. Claro, detectar esas cuestiones. A veces, Ana Paula... Exactamente. Y otro de los sentimientos que surgen también es el enojo hacia la persona que lo lleva a cabo. Lo logre o no lo logre, porque siempre que, o sea, uno habla de suicidio, pero también hay que tener en cuenta el intento de suicidio. También es un acto importante a considerar y sobre el que hay que intervenir. Porque es una persona que, por más que no lo haya logrado por determinada causa, de alguna manera necesita de un acompañamiento de un otro para poder encontrar una solución a ese problema inicial, a esas circunstancias iniciales que lo llevaron a tomar tal decisión. En este caso, Ana Paula, ¿cuánto tiene que ver nosotros? Yo que estoy trabajando siempre en la calle con este tipo de cosas y por ahí estar viendo que hay una persona, qué sé yo, de arriba de un techo tratando de tirarse y uno va analizando las diferentes circunstancias, ¿no? Y por ahí cuánto tiene que ver, en este caso, las redes sociales, o sea, las publicaciones, o sea, si eso o no, la persona a lo mejor no se siente culpable de lo que lo han publicado y después la gente lo defenetra de abajo en los comentarios y se siente muy avasallado, instigado y no le queda en su cabeza otra cosa que dejar de existir y todas estas cosas que, bueno, a mí si hay algo que me toca muy fuerte es el tema del suicidio, por eso hoy quizás a lo mejor es un momento en el cual yo te estoy escuchando a vos y cuánto deja el suicidio después de esto, ¿no? Por ejemplo, si hay algo que a mí me tocó desde muy chico es el suicidio de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo le dijeron que tenían que operarlo de una hernia o no me acuerdo qué, y él era un hombre que había venido de Italia y que no sabía y no quería exponerse a una cirugía, y quién sabe lo que le habrá dicho el médico, ¿no? En este caso, para que él tenga tanto miedo y tanto susto que fue al fondo de la casa y se pegó un tiro. O sea, fíjate vos hasta el punto de tener un motivo, y que es un motivo en el cual hoy alguien va y le dice, bueno, tenés que someterte a una cirugía, a una intervención quirúrgica, y te vas, y porque hay millones de personas que han pasado por eso y siguen viviendo y sin ningún problema, o sea que era algo que era normal, y sin embargo para él o para su conocimiento y para sus circunstancias se habían convertido en algo tremendo que no iba a pasar por eso, prefería morir. O sea, hay gente que prefiere no seguir pasando con algo que le da una circunstancia y una situación, que prefiere morir. Bueno, ahí hay algo importante que es el tema de la impulsividad, donde, digamos, hay una cuestión que no permite pensar como racionalmente la situación. Por eso, digamos, esto de remarcar la importancia de la intervención de un otro que pueda escuchar y pueda poner cierto freno. Porque, digamos, volvemos a esto que le plantearon a tu abuelo. Tu abuelo lo vivió como una situación abrumadora total, donde él no veía otra salida. Él probablemente, acá haciendo una hipótesis de algo que pasó hace tiempo sobre una persona que uno desconoce, él sintió que ya la operación misma tenía que ver con cierto orden de la muerte. Claro. Sí, muchas veces un mal diagnóstico médico lleva a eso, ¿no? Te conduce al suicidio y, bueno, también la depresión, ¿no? Sí, creo depresión que una extraordinaria. de las consecuencias, de las Sí, peores consecuencias de la bueno, depresión es esa. no la que hay te conduce una al suicidio. sola causa, tiene que haber diferentes cuestiones Sí. que hacen que una persona tienda a tener una ideación suicida, a realizar actos suicidas. Cuestiones que vienen del orden de lo familiar, cuestiones que vienen del orden de lo social. Esto, qué sé yo, en las grandes crisis financieras se ve mucho que la tasa de suicidios aumenta, porque no tiene que ver solo con el empleo, con tener plata o no, sino tiene que ver con una función social de trabajar y tener un rol social digno, y a la vez, por ejemplo,
de cumplir una función familiar digna de proveer ciertas cosas, ¿no? Por eso no es simplemente él se quedó sin trabajo, se suicidó, sino todo lo que le significaba Claro. a esa persona. Y bueno, la idea sería poder desarmar eso para que todos puedan construir una otra cosa. Ana Y por eso Paula. siempre que hablamos, y hablamos de la prevención, hablamos del entorno y hablamos de la crianza, porque digamos, cuanto más recursos simbólicos que son los recursos del orden de la palabra, el orden del pensamiento, del orden de poder conectar el pensamiento con la emoción, tienen que ver con la educación familiar, con la educación infantil. Y esos son los principales recursos que va a tener el chico para desarrollar, para ir adaptándose a las distintas circunstancias y poder ir adaptando a los distintos entornos y problemáticas que vaya enfrentando. Ana Paula, me sorprende que hay un dato que indica la cantidad de suicidios que hay en Argentina y la gran diferencia que hay entre hombres y mujeres. ¿Por qué esta gran diferencia en cuanto a suicidios? Y no es una característica menor porque son muchos, es muy amplia la diferencia. ¿Por qué se da mayormente en los hombres? ¿Hay algún recurso, algún dato en realidad que justifique, ¿no?, estas estadísticas? Bueno, a ver, para pensarlo así ampliamente y sin caer en ningún tipo de apología, por eso es un tema muy difícil de abordar también. Esto tiene que ver con ciertas elecciones que se hacen con los métodos, y a la vez tiene que ver con ciertas cuestiones relacionadas con la impulsividad y que son como más propicias en el hombre, y a la vez tiene que ver con cierta cuestión, y ahí volvemos a caer en el patriarcado y con toda esa cuestión. Las mujeres tienen como más posibilidades de ser débiles y de decaer, el hombre no. Entonces, ante un fracaso o ante una situación que le sea abrumadora, probablemente se le presente más fácilmente al hombre el suicidio como una salida posible que a una mujer. Hasta el hombre no se le permitía llorar hace un tiempo Puede atrás. ser vulnerable. Al hombre no se le permitía llorar en un momento atrás porque estaba mal visto. Exactamente, entonces imagínate, si alguien se siente mal porque le pasó algo y no puede ni siquiera llorar, y suele recurrirse a medidas extremas. Entonces por eso hay que hacer todo un trabajo muy amplio para poder crear redes sólidas y que sostengan a los individuos que conformamos una sociedad. Cuando uno habla del tejido social, habla de esto, habla de una sociedad que está sosteniendo a todos. Y ahí, bueno, uno pregunta, ¿nos está sosteniendo a todos? ¿Cómo nos está sosteniendo esto? El consumo problemático de drogas. Bueno, es otra temática importantísima para abordar cuando uno habla de suicidio y cuando uno habla también de todas estas cuestiones relacionadas con la impulsividad. Sí, creo que hay que trabajar, ¿no?, en la sociedad. No solamente diferenciar el sexo por algunas cuestiones o el género, sino que hay que trabajar en la sociedad porque ahí todavía hay un vacío bastante importante en cuanto a esto, ¿no? Tratar de reducir los números de suicidios, ya sea para el hombre o para la mujer. Esto pasa también porque es un tema del que cuesta hablar, ¿no? Porque claro, es un tema muy sensible. En la sociedad en sí tenemos muchas falencias y necesitamos todavía ahondar en temas que nunca se hablaron, que siempre se dejaron de lado, que fueron tabú, y un montón de cuestiones que creo que la información y hablar, y creo que es un pero vivimos en paso. una sociedad en la que hay enfermedades a las que no se le pone nombre. Sí, no nombres esa palabra. Bueno, y así un montón de Tiene que cuestiones. ver con el tabú. No, y lo que pasa hoy en la tabla de suicidios son jóvenes. Son muy jóvenes. Inclusive se había hablado en el mundo acerca de juegos que lo incitaban a eso o que juegos que lo llevaban a eso. O sea que había un juego que iba por diferentes etapas y que cuando culminaba con el suicidio de la persona que lo jugaba. O sea, bueno, pero sin embargo, la mayor tasa de suicidio se da entre gente mayor, de la tercera o cuarta edad, porque tiene que ver también con esto de no sentirse una carga y no sentirse abrumado. Entonces, digamos, ahí son preguntas donde siempre uno cuestiona lo social.
¿Qué está pasando? Que a la tercera edad termina convirtiéndose en el descarte. ¿Hacia dónde estamos yendo? Claro. No estamos construyendo una comunidad que aloje a sus mayores. Más allá, digamos, de las cuestiones de las redes sociales y todo eso que digamos, circula más a menudo, digamos, me parece que hay que hablar de cuestiones que hacen a nuestro hacer cotidiano. Y no implica que uno tenga que... A ver, es repensar todo el tiempo los vínculos que tenemos y cómo los construimos y de dónde los construimos. Porque hace todo, o sea, esto de cuando planteamos reducir la tasa de suicidio, estamos hablando de personas, digamos, que uno menos lo logre, es todo un logro como comunidad y para toda una familia y para toda una red, para el que ese individuo es importante, más allá del que no lo pueda ver, porque digamos, hay todo un entorno en el que queda devastado y que tiene que seguir, digamos, y tiene que iniciar una etapa de duelo, en esto un poco lo que hablaba antes de las emociones que le genera, y más allá de que hay situaciones que hagan que el individuo no considere que hay una salida, no tiene que ver con que su entorno lo quiera o no lo quiera, y que lo sufra y que tenga que después hacer un duelo por esa pérdida. Claro. El mensaje que hay que dar, como ya para ir finalizando también, es que siempre hay una salida, ¿no? Ayuda, buscar ayuda. Sí, eso de que podamos escucharnos, podamos prestarnos atención y que bueno, que probablemente uno no vea la salida, pero pueda haber un otro que pueda acompañarlo en determinados momentos. Y si es un profesional, mejor. Sí, ese sería como un segundo paso, probablemente, ¿no? Pero que el entorno pueda estar atento, que cuando alguien dice seguidamente me voy a matar o me tiraría o agarraría tal cosa y haría esto, bueno, estén atentos porque está expresando algo del orden de hacerse un daño. Y es una manera también de pedir ayuda, ¿no? Hay gente que no sabe pedir ayuda y lo hace de esa manera. Exactamente. Bueno, yo tengo cosas que fueron tremendas, que no las voy a contar, que he pasado por varias cosas dentro de lo que es la noticia y que me han llamado porque había un problema parecido o que alguien quería hacer algo. No voy a contar las situaciones, no voy a contar las situaciones, pero hay formas a veces que vos te das cuenta que la persona perdió el estado del pensamiento, ¿no? Y que necesita un chip, un clic para volver en sí otra vez, porque está como nubilado y con un solo pensamiento, que es el dejar de vivir. Sí. Y eso es verlo, ¿no? Ver esa circunstancia, ver a la persona, vivir ese momento. No es fácil. Me ha pasado, si yo tengo que calcular, habrá pasado en mi vida 4 o 5 veces de situaciones en el cual llego y se está presentando esa circunstancia, ¿no? O sea, voy por la noticia, pero me estoy encontrando con esa circunstancia, que no es fácil, porque la persona está totalmente, sin duda, lo que más hay que recurrir casi siempre es a su persona, primero, a la persona más querida que esté al lado de él, y a un profesional que los ayude, porque de ahí está la salida de esa circunstancia, de ahí tiene que salir el chip. O sea, que tipo diga, pucha, mirá lo que estaba pensando, pensando dejar de vivir, sin pensar en mis nietos, en mi gente, en mi familia, en mi hija que amo, y dejar de vivir ¿entendés? O sea, es esa circunstancia que se pierde totalmente, se piensa en uno y decir, quiero desaparecer. Entonces eso es terrible para las personas. Así que bueno, sin duda, la persona que se dé cuenta empieza a actuar diferente, o sea, empieza a decir muchas veces, me quiero morir, quiero dejar de vivir, no quiero vivir más, un día de esto voy a agarrar, y estas cosas, ¿no? Que uno tiene que empezar ya a hacer. La persona que está al lado es lo mismo que la persona que tiene Alzheimer. La persona que se da cuenta de que la persona tiene Alzheimer es la que más cerca está de él. O sea, si te preguntó la hora en 2 minutos 5 veces, o sea, está teniendo ese problema. Lo mismo los familiares cuando hay una circunstancia de este tipo, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Ana Paula. Gracias, Ana Paula. No, gracias a ustedes. Chau.